Sería bueno que llamara usted la atención a los señores para que se pongan. Ruego a la Asamblea guardar el orden para escuchar la intervención del senador Manuel Bartlett y poder continuar con esta comparecencia. Adelante, senador, continúe con su intervención. Me permití leer el artículo 3º constitucional, porque ahí está el modelo educativo del país. Y lo que podemos señalar en torno de esos principios y modelo educativo que festejó el señor secretario por sus resultados en el siglo XX, sigue siendo hoy la directriz constitucional del sistema educativo. Sin embargo, para nada se ha tocado. No tenemos un modelo educativo, todo se ha basado en hablar de ese concepto huidizo, que es la calidad de la educación. Y no se ha tratado la filosofía de este importantísimo servicio que tal vez sea el número 1 que debe brindar el Estado al país, porque está hecho a un lado. Porque la llamada reforma educativa, y lo dijimos aquí desde el primer día, que por cierto, señor secretario, no se discutió en realidad, llegó con todo y dictamen hecho y en 5 minutos ya estaba aquí, como lo acostumbrado con las reformas estructurales, porque usted nos dice algo que ustedes aprobaron, no, ni siquiera dictamen hicieron aquí, se aprobó de manera atropellada a través del sistema del Pacto por México, que le dio una mayoría al presidente en este lugar. Y no están esos principios porque la reforma educativa que han planteado no está a favor de esos principios, porque es, y lo hemos dicho, es un proyecto de los organismos financieros internacionales, particularmente la OCDE, que fue la que inscribió en el Pacto por México este objetivo. Y para la OCDE, ¿verdad?, que es un instrumento internacional para la privatización de todos los servicios, ¿verdad?, el objetivo no es la creación de un mexicano así como está escrito aquí, ¿verdad?, que desarrolla armónicamente todas las facultades del ser humano y fomente en él el amor a la patria. A la OSD y al Banco Mundial esto les estorba. El respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional en la independencia y en la justicia. Eso no está. Lo que la OSD ha planteado, y es lo que ustedes han recogido como proyecto de reforma educativa, que no lo es la creación, y usted lo ha dicho en algunas de sus intervenciones en estas 4 semanas que nos dice tiene el cargo, es la creación de recursos humanos para el desarrollo que les interesa a la OSD y a los organismos internacionales. Es decir, al aceptar la filosofía privatizadora, desnacionalizadora de la OSD, es el modelo que ustedes presentan como reforma educativa. La reforma educativa es, a final de cuentas, es un cambio de carácter laboral, es una reforma laboral, cuyo objetivo fue y es darles a los maestros, a 1.500.000 trabajadores de la educación, un estatuto diferente al que tenían, sin haberlo consultado, sin que lo conocieran, un estatuto amenazante, ¿verdad?, y ese es el que ha generado un conflicto del cual no han salido ni van a salir, ¿verdad?, ni van a salir. La reforma educativa es una reforma laboral, dirigida para tener un control de los maestros a través de estas evaluaciones que se han planteado como el non plus ultra de la educación, la evaluación. Se creó un instituto que nos dice usted que estará
comunicación con usted. Qué bueno, porque ellos tienen toda la autoridad que usted no tiene. Si esa creación de ese instituto le da facultades que están por encima de la Secretaría de Educación Pública, lo cual es una aberración. De manera que esta reforma no es más que tiene un objetivo privatizador, tiene un objetivo de control sindical y tiene un objetivo de crear un mexicano distinto al que establece la Constitución. La creación de un ser humano, el impulso de un ser humano consciente de sus facultades, etc. Eso no está tomado en cuenta. Al contrario, está en el marco de los principios neoliberales la creación de empleados y obreros al servicio del desarrollo económico. Un recurso humano, un recurso más que ha señalado usted como un objetivo. Ha hablado usted de la relación con el sindicato, que es desconocer, señor secretario, una realidad a la que se han enfrentado 3 años. El sindicato de trabajadores de la educación no es el único actor. Y por no tomar en cuenta esa división que es histórica además, que hay que entender cómo y por qué opera, que existe una coordinadora de la educación que ustedes han visto de qué tamaño es, no la mencionan y la tratan de hacer a un lado y no van a poder. Este sistema educativo a través de la evaluación, que nos va a dar una calidad de educación maravillosa para transformar a México, está en el aire, porque el sistema educativo realmente está en las escuelas y eso es lo que dice usted ahora que van a tomar en consideración. Las escuelas que usted dice estaban sometidas por la burocracia ahora van a ser libres. Cuidado, porque el concepto de los organismos internacionales es la Banco Mundial, ¿verdad? Darles autonomía, darles salida a las escuelas para que además sean las encargadas de obtener los recursos para sostenerse. Es ahí ya sembrar una idea. De manera que ahora dice usted que van en su eje número 2, van a preocuparse las normales. Bueno, ya era tiempo. La formación de los maestros es responsabilidad del Estado, ha sido responsabilidad del Estado. Cuando los maestros están mal formados, es porque el Estado está incumpliendo su función, porque las normales no sirven, porque están colonizadas y no permiten la formación realmente con los mayores elementos para lograr lo mejor de la educación en nuestro país. Habla usted de las normales. Desgraciadamente esto lo está usted diciendo cuando en realidad le faltan 2 meses, 2 meses y pico. 2 años. En 2 años va usted a formar un modelo educativo que no existe. En 2 años va usted a recorrer las escuelas. Todos los lunes va usted a visitar una escuela, dice. ¿Sabe usted cuántas escuelas va a visitar en 47 lunes que son los que van a quedar? Porque el sistema educativo, señor presidente, esto no vale, me quitaron 3 minutos o 4. Continúe, senador Bartlett. Muchas gracias, presidente. De manera que va usted a crear un nuevo modelo educativo en estos meses. Mientras lo crea, pues ya se le fueron los años que quedan. ¿Por qué? Porque no hay modelo educativo. Porque lo han hecho es una transformación en un sistema de evaluación que además no funciona. Ni siquiera se han dado cuenta que evaluar, como lo plantearon el Fondo Monetario Internacional, la OECD, evaluar a 1.500.000 profesores, no pueden, no. Aquí lo dijo uno de los representantes de este instituto, uno de los miembros. Dijo, bueno, el problema que tenemos es que son muchos, No se habían dado cuenta de que son 1.400.000 o 500.000 trabajadores. Entonces quedaron en que iban a hacer una evaluación personal, analizando el entorno y toda una serie de características, y terminaron ya en un examen estereotipado en lo que van pudiendo, y no lo van a hacer, es mentira. No pueden, matemáticamente no pueden. O sea, este sistema educativo, basado en la evaluación, es una mentira.
no van a poder evaluar, pero eso sí, la amenaza ahí está. Yo le pregunté a Choaifet antes de que fuera separado de su cargo, yo le pregunté si él creía que iban a imponer este nuevo sistema o este nuevo estatuto a todos los maestros del país por la fuerza, a través de la policía, a través de la militarización, como lo están haciendo, y me contestó que no, que iban a convencerlos, que iban a hacer una labor de convencimiento, porque en efecto con la policía no se mejora el servicio educativo de este país. La educación se hace con los maestros, la educación se hace oyendo a los maestros, la educación se hace convenciendo a los maestros, que son los que sostienen el sistema educativo de este país, y no persiguiendo a los maestros, no amenazando a los maestros, y no metiendo en este nuevo estado policíaco militar en el que estamos viviendo, cada vez mejor armado, a nivel federal, claro. No van a poder hacer esa reforma, esa reforma estatutaria de los maestros. De manera que ahora platica usted del nuevo gobierno, de un nuevo modelo que tiene que construir, pero no sabemos con qué principios. Si van a seguir la línea privatizadora de la OECD, si van a seguir la línea filosófica que nos imponen los organismos internacionales para privatizar los sistemas educativos y convertir la educación en un negocio privado, como le hacen con el agua, con la energía, etcétera, pues no sé qué modelo va usted a hacer. Sería muy conveniente que nos dijera cuál es el modelo, cuál es el modelo que van a establecer, pero en su planteamiento, en uno de los ejes, señala usted que van a construir un modelo. Bueno, yo le preguntaría, ojalá nos explicara cuál es ese modelo. ¿Cuál es el modelo que va usted a establecer? Ya sabemos que hay una vinculación con el CENTE, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Aquí tenemos distinguidísimos senadores, como siempre han tenido diputados y senadores en el Congreso de la Unión. Pero es el CENTE de la maestra Gordillo. Si el secretario general que abrazan, apapachan, y usted le ha tenido una serie de frases de apoyo y de reconocimiento, es el nombrado por el Bester Gordillo con toda la estructura. Y esa pues está muy tranquilita porque ya sabemos cuál es el destino que puede seguir si no se queda el señor secretario general del CENTE tranquilo. Pero tampoco están de acuerdo. Los maestros no están de acuerdo. Los maestros de este país no están de acuerdo en que les cambien el estatuto, que los amenazan con ser reprobados, que no van a poder seguir en su trabajo. No están de acuerdo. 1.500.000 profesores de este país van a tener que cambiar, si quisieran, de cambiar el enfoque y empezar, como dice usted, con los maestros, porque son ellos los únicos que pueden hacer la educación en este país en miles de escuelas. Cuando se propone usted visitar las escuelas los lunes, pero no le va a dar tiempo, no le va a dar tiempo, si además tendrá otras actividades de carácter electoral al futuro, ¿verdad? No. Esto no se logra imponiendo a los maestros, no se logra militarizando Oaxaca, no se logra con la policía, no se logra con amenazas, se logra con el trabajo profundo con los maestros del país, que son los que han construido, como usted le dijo, a esta nación. Son los que la han construido. De manera que yo creo que está usted presentando aquí cosas interesantes que debieron de haber hecho al principio del sexenio, no ahora. Ya no tiene usted tiempo. O platíquenos, usted no va a tener tiempo de visitar las escuelas, Si usted dice cuántos lunes le quedan, son 44 lunes, o sea que es todo lo que nos va a dar, que va a ser el punto 00 no sé qué. Poner en orden las normales, hacerlas verdaderamente como deben de ser, porque están colonizadas por ese grupo que le parece muy bien, no por el otro. Entonces,
lo único que tendrían que hacer, digo yo, es reconocer que han perdido 3 años. Que han perdido 3 años con el ánimo de imponer, como lo ordenan los organismos financieros y Televisa además, ¿no? Mexicanos primero, ¿verdad? Han perdido 3 años. Y han dañado la educación. Por favor, y han hecho un gran daño a la educación en este país porque siguen las escuelas sin atención. Ahora va a haber una gran jornada de 3 años para reponer todo el tiempo perdido. De nada va a servir. El presidente Peña ha hecho de esto un acto de demagogia. Y cuando él habla de populismo, ese es populismo. Cuando sale a decir, saben ustedes, con esa evaluación que nunca van a lograr alcanzar, haga usted la suma y va usted a ver que no van a poder, ¿verdad? El presidente dice que se va a transformar el país. Vamos a cambiar este país. Vamos a hacer que todos sepan muchísimas cosas. Pues no es cierto. Eso es populismo. Es mentirle a la población. Es decir mentiras de lo que no es cierto. ¿Verdad? Es engañar. El presidente Peña Nieto. Permítame el orador. Ya termino. Sonido en el escaño del senador Pablo Escudero. Gracias, presidente. Es evidente que nuestro amigo el orador ha excedido en demasía el tiempo. Les pido que nos apeguemos al formato. ¿Es cuánto, presidente? Esta presidencia dará la flexibilidad para que los oradores puedan concluir con sus posicionamientos. Sin embargo, sí le ruego, senador Batet, que concluya. Termino, porque es que el señor Escudero, que lo cito para que nos venga